día de hoy, que está tomado de San Juan, capítulo 12, verso 12 al 18. San Juan, capítulo 12, verso 12 al 18. El siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él. Como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las entendieron los discípulos de primero. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le hicieron estas cosas. Y la gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Palabra de Dios. Domingo de Ramos se llama también Palmarum y tiene un mensaje alegre. Algunas iglesias hoy siguen con morado, otras seguimos con rojo, bueno, pero es un mensaje alegre que parece fuera de su lugar, porque estamos en la mitad de esa cuaresma y estamos por iniciar los días más trágicos que sufrió Jesús, aproximadamente el 15 del mes de Nisan, en el año 30 después de su nacimiento. Ahora, en este mensaje tan alegre encontramos algo contradictorio, porque el Salvador, vamos a ver más adelante, que sufrió dolor, abuso de parte de su propio país, de sus, ¿cómo pudiésemos decirlo?, de su gente, su sangre, y donde se ve abandonado de sus amigos y aún de su Padre Celestial. Hoy en el introito leíamos: Padre, porque me has abandonado también. Pero en este capítulo del que acabamos de leer, San Juan, aquí estamos viendo lo contrario que se vivió para ese jueves y viernes. Aquí recibe Jesús cariño, respeto y honra. Sus amigos en Betania, cerca a Jerusalén, lo habían invitado a una cena. Y estando ahí en medio de esa cena, recordamos que María de Betania cogió un ungüento muy costoso y ungió sus pies también. Esto le había agradado demasiado a Jesús, tanto que Jesús elogió este sacrificio que hizo María, y en Juan 12:7 dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ahora, aquí no es el único honor que está recibiendo Jesús en aquel tiempo. Ese día siguiente, o sea, el domingo, cuando Jesús pasaba por el camino de Betania e iba para Jerusalén para asistir a la fiesta. ¿De qué fiesta estamos hablando? De la Pascua. Salió mucha gente a recibirlo, y nuestro texto nos cuenta cómo esa multitud estaba alegre y cantando, honrando, reverenciando, adorando. Sí, estaban adorando a nuestro Salvador. Y que Dios nos ayude, a través de su Espíritu Santo, nos ayude a entender este Evangelio, la adoración, las dos clases de adoración que recibió Jesús ese domingo de Ramos. En el día de Ramos, vamos a mirar en primer lugar la gente que adoraba a Jesús como a su rey humilde, y en segundo, lo adoraban como a su rey salvador. Y hay dos diferencias aquí. Sí, hay dos diferencias, que es lo que se está mostrando y se sigue mostrando en el mundo actual. Miremos entonces
mostraba a Jesús como a un rey humilde. En la historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ese domingo de Ramos, aunque está escrita en cada uno de los 4 evangelios, solo San Juan la asocia con la resurrección de Lázaro. Dice San Juan 11:45, muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Mucha gente fue a novelerear, a chismosear esa señal o ese milagro que había hecho Jesús. No fueron tanto por Jesús. En primer lugar, no fueron por Jesús. Fueron a mirar al muerto que Jesús había resucitado y fueron a visitar ahí a María de Betania para que les confirmara que eso había sido verdad. Y ellos no callaron lo que habían visto en Betania. Y nos cuenta nuestro texto que la gente estaba con él. Daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. La gente estaba asombrada y estaba dando testimonio de lo que había sucedido en su pequeña pueblo o aldea. Y oyeron el testimonio numerosos visitantes que habían llegado a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y enterándose de que Jesús se encontraba ahí en Betania, muchos de los visitantes iban a Betania. Dice en nuestro texto, lo que acabamos de leer, que iban a Betania no solo por causa de Jesús, mas también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de los muertos. Uno que otro chismoso, ¿no? Mucha gente quería ir a ver qué es lo que había hecho. Y ahora llega a la capital de Israel, a Jerusalén, la noticia: ya viene Jesús, el que resucitó a Lázaro de los muertos. Viene Jesús de Betania. Y otros muchos se apresuraron a salir a su encuentro, de modo que en el camino de Betania a Jerusalén, que estaba más o menos a unos 5 kilómetros, hubo mucha gente. San Mateo 21:9 y 21:8, bueno, respectivamente nos dicen que iba mucha gente delante de Jesús, pero también venía mucha gente atrás, delante de Jesús, y que la compañía, la multitud de gente era muy numerosa, dice Mateo 21:8. Sí, muchos turistas fueron a Betania a novelerear, a chismosear el milagro que había hecho Jesús. Pero esta multitud saludó a Jesús con ramas de palmas. Dice nuestro texto que tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle. Es que en los días de Cristo, en esa época, había un camino de Betania a Jerusalén, como se dice, una alameda, un camino lleno de palmeras. Formaban una especie de túnel natural y por ahí pasaban príncipes, reyes en caballos o en carruajes. Era algo hermoso. Hoy en día no hay rastro de eso. Jesús iba por ahí, mucha gente estaba alabando, gritando a Jesús con sus ramas batidas en el aire o regándolas en el camino. Así recibían a los visitantes distinguidos, a los reyes, a las personas importantes y a los conquistadores. Así estaban recibiendo a Jesús en ese camino. Ahora, nuestro texto nos dice: la mucha gente estaba llamando a Jesús de una manera muy especial. Estaban llamando a Jesús el Rey de Israel. Hay una pregunta: ¿y qué clase de rey fue para ellos Jesús? Y sería una pregunta también para nosotros: ¿qué clase de rey es para nosotros Jesús? Le están adorando, le están cantando Hosana. Es una palabra que significa salva ahora,
Sálvanos de todos modos. Sálvanos, Señor. Pero los que están cantando Hosana, ¿qué habrá significado para ellos esa palabra realmente? ¿Será que toda esa compañía que iba adelante, que iba atrás, sabían realmente qué significaba Hosana? Los fieles que creían en Jesús, los verdaderos creyentes, veían en Jesús más allá que un rey común y corriente. Veían mucho más que un rey terrenal, porque la mayoría de ellos estaban viendo en Jesús a un simple rey terrenal. ¿Sí? Y los creyentes, los que habían creído en él, veían en Jesús al Señor celestial, al Rey divino. Y cuando le cantaban Hosana, sí estaban cantando correctamente: ven que tú eres nuestro Salvador, sálvanos ahora. La mayoría, ¿quién hubiera esperado ver al Rey divino en una forma tan humilde? Para los demás de pronto pudo haber sido algo chocante o quizás burlesco. Me imagino que hubo mucha gente burlesco. Pero ¿quién esperaba un rey de esa manera? Y halló Jesús un asno y se sentó sobre él. Cuando los reyes llegaban en carruajes, llegaban en caballos muy bellos, este rey viene en un asnillo. Y del otro evangelio sabemos que en la aldea que se llamaba Betfagé, los dueños de este humilde animal se lo habían facilitado a Jesús. Él después lo iba a devolver. Pero no era común ver a un rey que entrara así. El rey al cual estaba adorando aquel día la gente, ese domingo de Ramos, viene sentado encima de un pobre asno. Es un rey humilde el que está entrando a Jerusalén. ¿Será que muchos de los que cantaron ese Hosana ese día no se habrá cumplido el dicho en ellos: ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pero ese rey no quería que la gente se hiciera ilusiones. El rey del domingo de Ramos no había venido a hacer alarde de su potencia, de su gloria, de su divinidad, de ser Dios hecho carne. A él no le importaba eso. Él no. Filipenses 2:8 dijo que se humilló a sí mismo. Y no fue la humillación el haberse hecho hombre, porque algunos enseñan que la humillación de Cristo fue cuando se hizo hombre. No, fue cuando se despojó a sí mismo, que no le importó ser Dios, el creador del cielo y de la tierra, como lo dice Juan 1. Se despojó de su gloria, se humilló a sí mismo. Y así como se había humillado en Belén cuando fue acostado en un pesebre, el dueño del cielo y de la tierra se despoja a sí mismo y vino a ser acostado en un pesebre, se humilló también durante todo su ministerio. Se había humillado no teniendo donde recostar su cabeza. Recuerda que nosotros cantamos un himno que dice: siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también, mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar donde recostar su sien. Está tomado de los evangelios. La condición tan humilde de Jesús que la multitud contemplaba aquel día de Ramos no fue más que un indicio de lo que verían después en esa misma semana. En Lucas leímos cuando apresaron a Jesús en nuestro devocional familiar anoche, cuando las multitudes fueron a prender a Jesús y ustedes vienen ahora con palos y con armas a mí, cuando todo el tiempo ustedes me vieron predicar,
Me vieron hacer señales. Muchos iban a contemplar aquel día cuando Jesús iba a ser escarnecido incluso por ellos mismos. El viernes de esa semana, Poncio Pilato, apuntando a Jesús cruelmente azotado y sangrando de pies a cabeza y llevando una corona de espinas, decía de él en forma burlesca: he aquí vuestro rey, en Juan 19:14. ¿Y quién de ese domingo de Ramos realmente hubiera imaginado a su rey colgado en una cruz bajo el título de Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, INRI? Pero a tal grado se humilló de Jesucristo. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Filipenses 2:8. Muchos de los que gritaron Hosana, si bien podían saber el significado de eso, lo hicieron porque otros lo estaban gritando. Solo los creyentes comprendieron cuando cantaban ese Hosana y vieron en Jesús más que un rey humilde sentado en un burrito, a su Salvador. Y miremos ahora el segundo lugar. La gente adoraba a Jesús como un rey humilde, pero en el segundo lugar lo adoraban como a su Rey Salvador. Y así como vieron ese domingo de Ramos a Jesús un rey humilde, así también muchos lo vieron a él como el Rey Salvador. Y cantaban la gente que creía en él: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente que estaba cantando esto lo sacaron del Salmo 118, su versículo 26. Estaban cantando un salmo: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y quién era ese que los que creyeron en él estaban cantando? No era nada más y nada menos que el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Aquí se nos presenta en San Juan como el que viene, hablando de ese Salvador. También Zacarías decía: he aquí viene tu rey, vendrá a ti. Jesús se nos presenta como el que viene. Y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, en este mismo pensamiento, le manda a preguntar a Jesús desde la prisión: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿Eres tú, Jesús, aquel que había de venir, o esperamos a otro? Es ese Jesús que viene a nosotros, es ese Jesús que viene a nuestro encuentro, no usted a él. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No teníamos la capacidad de elegir por Dios. Él fue quien vino a nuestro encuentro. Y nos informa el profeta que el que viene en el nombre del Señor es ese Cristo. Viene, sí, pero no viene de cuenta propia. Viene a órdenes del Señor. Es enviado por el Señor, su Padre Celestial. En el Evangelio de San Juan, Jesús lo repite constantemente: me envió el Padre, Juan 20:21. Y en una de sus cartas, el mismo San Juan escribe, el San Juan el Evangelista, en primera de Juan 4:14, el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. El Padre envió a Cristo para salvar el mundo. Juan 3:16 nos sirve hoy. De tal manera Dios Padre amó al mundo que ha enviado a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y asimismo, viniendo Jesús en el nombre del Señor,
vino en todos los aspectos, en todo, conforme a las Escrituras, dice San Pablo en 1 Corintios 3 y 4. Así es que Jesús, instruyendo a los discípulos ahí en Emaús, cuando iban caminando, les empezó a instruir, a contarles que desde Moisés y todos los profetas hablaban de él. Es que el Padre ya nos había anunciado este Salvador desde Moisés y todos los profetas, y les declaró en todas las Escrituras lo que de él decían. El tema principal de las Escrituras era ese rey que iba a venir. El tema principal de la Biblia era Cristo. Y solamente los que creyeron en él vieron en ese Mesías su salvación. Los demás cantaron, pero fueron los que más tarde gritaron: crucifíquenle. Los demás solo fueron por novelear la resurrección de Lázaro. Los demás querían darse un champú. Nosotros estuvimos allá. Pero él instruyó a sus creyentes, discípulos, y sobre todo con los discípulos de Maús, comenzaba desde Moisés y de todos los profetas, y les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía. Y en el nombre del Señor, su Padre, vino Jesucristo a este mundo. En el nombre del Señor, su Padre, vino a Jerusalén aquel día de Ramos. Vino como está escrito: no temáis, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Viene tu Salvador. Entonces, ahora la multitud halla otro título para Jesús. Un título que solo puede significar Salvador. Esa multitud que había creído en él, que sabía quién era él, le dicen ahora el Rey de Israel. Y tantas veces los hombres, los profetas del Antiguo Testamento escribieron del Rey que había de venir. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando a Génesis, en el capítulo 49, cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos, le dice: no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. ¿Cómo es esa bendición? El cetro en la mano del rey era el símbolo de la potencia y de la dignidad del rey. Y Jacob estaba profetizando que de su hijo Judá saldría el Rey de Israel. Desde allá se nos está anunciando que venía el Rey de Israel. Y David cantaba del mismo Rey de Israel que había de venir en el Salmo 24:7, que es el Salmo de Adviento, y nuestro primer himno de Adviento: alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Y en el Nuevo Testamento los magos de Oriente buscaban al Rey de los judíos que había nacido. Otro título que ellos vieron que era bíblico, que describía al Mesías, que los profetas ya lo habían llamado así. Y el discípulo Natanael dijo a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, en Juan 1:49. Ahora, apliquemos un poco esto a nosotros y hagámonos unas preguntas. ¿Sabía la gente lo que estaba cantando? ¿Sabe usted cuando canta esos himnos, Hosana, o cabalga majestuoso? Entendía lo que significaba el título el Rey de Israel.
¿Entienden ustedes lo que significa el título el Rey de Israel? Entendía la gente que Jesús se estaba haciendo el Rey de Israel mediante la honda humillación. Sí hemos aprendido nosotros sobre esta humillación y exaltación de Cristo en este momento de la humillación. Según el texto, los discípulos no lo entendieron hasta después de la Pascua Florida, cuando Jesús fue glorificado. De los demás solo sabemos que muchos de los judíos iban y creían en Jesús, dice el versículo 11 de nuestro texto. Y que había venido la gente a recibirle porque habían oído que Jesús había hecho esta señal. Tampoco entendieron. Jesús sí aceptó esa adoración y ese gozo espiritual, y aceptó el honor y la adoración que le ofrecían. Y cuando los niños de Jerusalén se unían a la multitud, Jesús los alabó. Pero en realidad entendieron quién era el Rey de Israel. Los discípulos solo lo entendieron hasta después de la resurrección allá en Pascua Florida. Juan 4, 22, 23. Jesús dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, el Rey de Israel. Y la palabra de Dios nos enseña que mediante su humillación y bajo el título el Rey de los judíos, Jesucristo nos salvó de nuestros pecados. Bajo ese título, INRI, Rey de los judíos, nos salvó de nuestros pecados. Nos lo dice el profeta Isaías de una manera muy hermosa. Mas Él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El infierno que usted y yo merecíamos se le cargó a Cristo. El castigo de nuestra paz sobre Él. Y razón, el credo apostólico dice, descendió a los infiernos y el tercer día resucitó. Aunque muchos cristianos modernos niegan esta parte y por eso tienen que encontrar la humillación y la exaltación de Cristo diferente como lo presenta la Biblia. Pero Él pagó el infierno que usted y yo merecíamos. Y nos dice el apóstol Juan, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bajo ese título, Rey de los judíos, encontramos nuestra salvación. Bajo ese título, Rey de los judíos, es que tenemos el camino libre al Padre. Y cuando oímos de la boca de Poncio Pilato, he aquí vuestro rey, allá en Juan 19, 14, el Espíritu Santo que mora en los creyentes, sí los impulsa a responder con gozo. Sí, Jesús coronado de espinas es nuestro rey. Jesús clavado en una cruz bajo el título el Rey de los judíos, sí es nuestro rey. Y a semejante rey necesitamos, sí, constantemente y eternamente, un rey que sufra el castigo que nosotros merecíamos. Un rey que pague el infierno que nosotros merecíamos. Un rey que nos redima de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo. Un rey que pagó por todos nosotros. Y cuando leemos el título encima de la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, ese mismo espíritu que está en los creyentes nos impulsa a responder, gracias Señor por la verdad de ese título,
humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro eterno Salvador. Entonces el Domingo de Ramos debe significar algo más para los creyentes que una simple procesión detrás de una estatua de yeso. Debe significar algo más glorioso y más victorioso que simplemente extender ramos y palmas. Bendito el Rey que viene, hosana. Él es nuestro Salvador. ¿Sabe que hoy en muchas iglesias se están celebrando confirmaciones y recepciones de miembros? Muchos niños y adultos que han sido orientados en las partes principales de la doctrina cristiana confiesan hoy junto con los fieles de nuestro texto, no con todo el mundo, confiesan su fe en el Rey de Israel. Y a estos y a todos nosotros dice el Rey, ese Rey nos dice: yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides, en Isaías 44, 21. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Somos nosotros el verdadero Israel. Y a estos y a todos nosotros amonesta nuestro Salvador, nuestro Rey de Israel, en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén.